Bienvenidos a una edición más de Tertulias entre Ingenieros. Me presento, mi nombre es Tito Fenech, para quienes no me conozcan, y como siempre me acompaña el ingeniero Alfonso González Fernández. Pero además, el día de hoy, tenemos con nosotros al arquitecto Javier Lucero Mesa como invitado especial, con quien llevaremos a cabo esta tertulia con el tema Herramientas digitales en la construcción, donde discutiremos acerca de las nuevas herramientas como BIM, Revit, SketchUp y demás aplicaciones que han surgido para revolucionar esta industria. ¿Vale la pena? ¿Son una moda o una necesidad? ¿Qué podemos esperar con estas nuevas tecnologías? Sin más, comenzamos. Antes de continuar, permítanme hablar un poco sobre nuestro invitado. Para aquellos quienes no lo conozcan aún, Javier Lucero Mesa es oriundo del estado de Baja California Sur, arquitecto del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de La Paz. Realizó sus estudios de posgrado en arquitectura bioclimática en el programa ofertado en colaboración de la Universidad de Colima y la Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y del Caribe. Dentro de su quehacer profesional, se ha desempeñado en el ámbito privado como proyectista y constructor para diversas empresas de su localidad. Recientemente, en el ámbito público, fungió como jefe de Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Asimismo, a la par de su quehacer en el sector productivo de su entidad, se desenvuelve como profesor de asignatura del Instituto Tecnológico de La Paz, su alma mater. Actualmente es el director fundador de la empresa Mesa Arc Bioclimática, donde él y su equipo se enfocan en desarrollar proyectos de diversos géneros arquitectónicos, enfocándose en implementar estrategias de climatización pasiva y de eficiencia energética que propicien el desarrollo armónico de las actividades de sus usuarios, dentro de espacios confortables que buscan el equilibrio entre el entorno natural, la sociedad y la economía. Así que, sin más, bienvenido de nuevamente, arquitecto. Sabemos que será de gran interés tu aportación el día de hoy. Adelante, por favor. Ok, bueno, gracias, buenas tardes. Pues reiterarnos el agradecimiento por la invitación al ingeniero Tito Fenech, al ingeniero Alonso González, por la oportunidad de estar aquí compartiendo un poquito de lo que hemos estado haciendo, ¿no? En los últimos años en el quehacer profesional. Y pues bueno, como siempre lo he dicho, ¿no? Muy entusiasmado de poder llevar, no más allá de la parte práctica, sino también en la parte de compartir, ¿no? Y de escuchar otros puntos de vista, ¿no? Que siempre es muy enriquecedor. Entonces, pues sin mucho más, me gustaría compartirles por ahí un poquito, unas diapositivas para platicar un poquito sobre lo que hemos estado trabajando nosotros en los últimos años en la empresa. Adoptado, ¿sí? Ya digamos, pues ahora sí como parte de nuestro quehacer en el día a día, la metodología para, como nuestra herramienta digital, desde las fases de prediseño, diseño e incluso pues en las fases ya operativas de la construcción y demás, porque hemos encontrado muchísimas ventajas en el uso, en eficientar los tiempos, ¿sí? De trabajo y sobre todo en poder mantener un trabajo en equipo con diferentes disciplinas que nos ayudan a enriquecer muchísimo más, a ser más pragmáticos, más eficientes, como decía, más, pues digamos, llevar lo que sabemos hacer en el día a día, ¿no? En el campo, pero también llevado al entorno virtual, ¿no? Que muchas veces desde esta fase de planeación, ¿no? De un primer boceto, una primera idea, que luego se lleva a un dibujo, ¿no? A un dibujo digital. Hablemos de CAD, SketchUp, de metodología BIM, pues a veces ciertos pues bemoles o cosas que están como que no terminamos de entender, sino hasta que nos encontramos a veces con los problemas ya cuando estamos ejecutando la obra, ¿cierto? Yo creo que todo por situaciones así. Entonces, con el advenimiento de la metodología BIM, hemos encontrado muchísimas bondades. Creo que un dibujo bonito
o algo que venda como tal el proyecto, ¿no? Que es solo una primera fase, ¿no? Cuando nos encontramos en esto del diseño y la construcción, ¿no? Que es pues, lo que nos reúne aquí el día de hoy. Entonces, déjenme les comparto un poquito sobre lo que vamos a platicar el día de hoy, sobre la metodología BIM. Bueno, pues vamos a... Me confirman nada más que estamos por acá viendo la información y podemos continuar. Adelante, se ve bien. Perfecto. Entonces, como les decía, vamos a platicar sobre una introducción a la metodología BIM. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿No? En los últimos años nos hemos encontrado con un bombardeo en los medios digitales sobre ofertas, ¿no? De ofertas incluso de estudio, de capacitaciones en términos de lo que es software de tipo BIM, diplomados, maestrías incluso, y bueno, una oferta, pues digamos, académica y de actualización profesional, ¿no? Que ahorita vamos a ver el por qué, ¿no? Y para poder llegar a eso, pues hay que entender qué es, ¿no? ¿Qué es esto de BIM? Entonces, vamos a platicar muy brevemente estos 6 puntos. ¿Qué es BIM? Sí, precisamente hacer una descripción de lo que es como tal la metodología BIM, los tipos de software BIM que podemos encontrar en el mercado el día de hoy y pues un poquito de cuál ha sido en los últimos años la estrategia internacional y nacional, ¿sí? Con respecto a la inclusión de la metodología BIM en lo que hacemos al día de hoy los ingenieros y arquitectos, ¿sí? Y pues tal vez por ahí compartir un poquito de, pues, qué hemos venido haciendo, ¿no? Algo muy visual, muy sencillo, y pues de ahí que nos dé pie precisamente a la charla, ¿no? Con ustedes. Entonces, ¿qué es BIM, no? Todo empieza, ¿sí? Desde lo que viene siendo el ciclo de vida de la edificación, ¿sí? Donde, como decía hace un momento, ¿no? Tenemos una primera fase de diseño conceptual. Empezamos a idealizar y a generar unos primeros volúmenes, estudiar ciertos aspectos, ¿no? Digamos, aspectos legales, ambientales y entre otros que nos ayudan a poder llegar a una fase de un diseño más detallado, ¿no? De ahí podemos encontrarnos con algunos aspectos que en los últimos años han entrado más en boga, ¿no? Como los análisis de tipo de eficiencia energética cuando son requeridos, ¿sí? Para poder entender cómo el mismo edificio está interactuando con el medio natural y cómo podemos eficientar también los recursos, ¿no? Que es uno de los problemas serios que tenemos hoy día a nivel global, ¿no? Que es el tema de el dispendio energético y pues que al final del día nosotros como personas, como seres humanos seguimos requiriendo, ¿no? De espacios abiertos, de espacios cerrados para poder desarrollar nuestras actividades y vivir pues lo más armónicamente posible, ¿no? Con este planeta. Pero pues siempre tenemos de antemano pues que sabemos que generamos un impacto, ¿no? En el planeta por el simple hecho de construir. Una vez que tenemos esta información, pues empezamos con fases de documentación, planos, cuantificaciones, estimaciones y demás, y empezamos en estas fases de fabricación, ¿no? Empezamos a construir este edificio, a desarrollarlo, una vez que nos aprueban ciertos aspectos, se va llevando controles de tiempos y costos, control de obra y demás, ¿no? O sea, son aspectos que creo que, pues que nos estamos inmersos en este medio, estamos muy familiarizados. Se lleva también, pues obviamente de la mano, pues las logísticas de construcción, equipos de trabajo, partidas, etapas y demás. Y bueno, una vez que el edificio pues queda totalmente terminado, ¿no? Donde pareciera que pues que ya no, hasta aquí nosotros terminamos, ¿no? Ingenieros, arquitectos, ya entregamos el edificio a los dueños, a los clientes, pues bueno, viene esta fase de operación, nos vemos involucrados, sin embargo, pues dentro de la vida útil del edificio, pues es un proceso de continuidad, ¿no? De lo que se había venido haciendo anteriormente. De ahí, pues, ¿qué pasa, no? Que después de la vida útil de un edificio, pues podemos llegar a dos aspectos. Una, la demolición como tal, porque ya cumple su vida útil y tal vez ya no cumple un espacio en llegar a una renovación, es decir, vamos a remodelar este edificio, le vamos a dar un uso diferente, cambiar nuestras con el tiempo y bueno, vamos a darle vamos a darle una reutilización, ¿no? O reciclamos, ¿no? Esto.
pues empezamos fase de programación, pues de diferentes aspectos que pueden llevar desde la parte comercial y demás, ¿no? Entonces, que pudiera llevarnos como dices, a cumplirlo nuevamente, ¿no? A partir de una programación, decir, ok, vamos a rediseñar, vamos a empezar nuevamente con un diseño conceptual y demás, ¿no? Y se cumple el ciclo, ¿sí? Entonces, teniendo como fundamento este concepto del ciclo de vida de la edificación, nos encontramos con unas herramientas, ¿sí? Pues muy bien dijiste, ¿no? Herramientas digitales hoy día en la construcción, pues que nos ayudan a cumplir de una forma más completa, integral y pues tal vez con menos errores que lo que a veces el simple dibujo a mano o el dibujo asistido por computadora tradicional que conocemos de las últimas décadas, pues todavía nos dejan con varias cositas, ¿no? Como que ciertos detalles que no, que como les decía hace un momento, puede llevarnos incluso a ciertas cosas que no previsualizamos en la fase de construcción, ¿no? Y de logística. Entonces, les comparto este pequeño video, ¿sí? Donde nos explica muy brevemente, de forma introductoria, qué es el BIM, ¿no? ¿Qué es BIM? BIM es muy mencionado en la industria de la construcción, pero ¿qué es realmente? ¿Para qué se usa? ¿Y quién debería usarlo? Algunos dicen que BIM es un software, algunos que es un modelo de construcción 3D, otros que BIM es un proceso o que no es más que una organizada colección de datos de construcción. BIM es todo eso y más. Ahora veamos qué es BIM explicado en términos simples. Cuando se trata de BIM, todo comienza con un modelo digital de construcción en 3D. Sin embargo, este modelo es más que solo geometría simple y texturas interesantes agregadas para su visualización. Un verdadero modelo BIM consiste en equivalencias virtuales de una edificación que son usadas para crear una construcción. Estos elementos inteligentes son el prototipo digital de los elementos físicos de la construcción, tales como paredes, columnas, ventanas, puertas y escaleras, que nos ayudan a simular la construcción y entender su comportamiento antes que la obra comience. Ahora veamos, ¿para qué puede ser usado el modelo BIM? Visualización 3D. Por supuesto, el uso más básico del modelo es crear visualizaciones realistas de la construcción planeada. El modelo BIM te ayuda a tomar decisiones de diseño a través de crear alternativas, compararlas y vender el diseño a tu cliente, a la comunidad o bien a las partes interesadas. Gestión de cambio. Una vez que los datos son almacenados en una parte central del modelo BIM, cualquier modificación al diseño de construcción será automáticamente replicada en cada vista, como planos de pisos, secciones y elevaciones. Esto no solo ayuda a crear documentación más rápido, sino también provee una rigurosa garantía de calidad a través de coordinación de diferentes vistas. Simulación de construcción. Los modelos BIM contienen más que solo datos arquitectónicos, información acerca de diferentes disciplinas de ingeniería, información de sustentabilidad y otras características pueden ser fácilmente simuladas anticipadamente con base en la construcción actual. Manejo de datos. BIM contiene información que no está visualmente representada del todo. Agendar información, por ejemplo, aclara la mano de obra necesaria, la coordinación y todo lo que pudiera afectar el resultado en el desarrollo del proyecto. El costo es también parte importante de BIM, ya que nos permite ver el presupuesto o precio estimado en cualquier punto dado durante el desarrollo del proyecto. Es indispensable decir que los datos introducidos al modelo BIM no solo son útiles durante el diseño y etapa de construcción, sino que pueden ser usados durante todo el periodo de vida de la edificación, ayudando a reducir operaciones de la construcción, lo que es significativamente más que el costo para ofrecer. No dejes que tu competencia obtenga BIM antes de que tú lo hagas. Ok, este video, digo, que cabe aclarar, ¿no? Que tenemos la fuente de Graphisoft, que es una empresa que es que desarrolla, ha desarrollado desde los años 80
Uno de los software de tipo BIM, ¿no? Que ahorita por ahí platico, precisamente es el que yo utilizo. Y pues que de ahí, ¿no? Desde hace ya un poco más de 18 años hemos venido poniendo en práctica y pues aprendiendo día a día, ¿no? De esta metodología. Entonces, continuando con la información, pues digo, y aclarando un poquito más, ¿no? ¿Qué es y qué no es BIM, ¿no? ¿Qué no es? No es como tal un software, ¿sí? No es un modelo tridimensional del proyecto, no es un archivo, no es un solo archivo, aclarando, no implica mayores tiempos ni costos de trabajo, ¿sí? Y que sí, que podremos decir que sí es BIM. Es una metodología como tal, hay que entenderlo como eso, como una metodología de trabajo, una combinación de la representación virtual de la obra, ¿sí? Un modelo dinámico que acumula información, ¿sí? Es información que permite la interrelación y el uso de esos mismos datos, y en definitiva es eficiencia en tiempos y costos. Y finalmente, pues la interacción entre diversos agentes. ¿Ok? Como por ahí veíamos un poco en el video, ¿no? No solamente la parte visual, la parte de vender una idea, sino también la parte de análisis estructural, análisis de instalaciones, ¿sí? Eficiencia energética, costos operativos y demás. Y pues que es un modelo que pues se puede estar alimentando constantemente, ¿no? Ahora bien, podríamos decir que la metodología BIM es una metodología de trabajo colaborativa para la concepción y gestión de proyectos de edificación y obra civil. Esta centraliza toda la información de un proyecto en un modelo digital desarrollado por diversos agentes. ¿Okay? Entonces, ven cómo acotamos aquí mucho la parte de información. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tipo de información? Información geométrica, información de costos, información ambiental, ¿sí? Tiempos, ¿sí? Y mantenimiento, ¿no? En la fase postoperatoria de esto, ¿no? Y bueno, ¿en qué consiste como tal esta metodología? Como tal, la definen como unas dimensiones, ¿sí? Donde empezamos precisamente retomando un poquito el concepto del ciclo de vida de la edificación, desde la parte conceptual, que es la primera y segunda dimensión, la parte de la idea y el boceto, ¿sí? La parte del modelo como tal, ¿sí? Luego, la parte de los tiempos, ¿no? De identificar fases, simulación, instalaciones, programaciones, la parte de los costos, como la quinta dimensión, ¿sí? La sexta dimensión, que podría ser la parte sustentable, ¿no? La eficiencia energética, las certificaciones, la necesidad de ver ciertos aspectos para rediseñar el edificio si no cumple con ciertos estándares de sustentabilidad. Y finalmente, en la séptima dimensión, pues la parte operativa, ¿no? Ciclo de vida, planos as-built, ¿sí? Pues toda la parte de mantenimiento, control y demás. Entonces, con base a este panorama general de las 7 dimensiones de lo que puede ser esta metodología BIM, tenemos diferentes tipos de software. Para la parte 2D y 3D, que es mucho de lo que hacemos en el día a día nosotros, pues tenemos software de modelado, software de visualización, software para instalaciones y software de estructuras. Por ahí van a poder ver ciertos nombres, tal vez les suenen familiares, ¿no? Como Revit, ¿no? Que por ahí comentaba Tito, ¿no? Hay que mencionar, y siempre lo digo, Revit no es BIM, ¿sí? O sea, aclarando un poquito más, ¿no? Como decía, no es un solo software, ¿no? Pero pues la verdad es que comercialmente hemos estado viendo que en los últimos años hay una estrategia mercadotécnica muy fuerte, ¿no? Para presentarnos un cierto software como, digamos, la panacea o como la madre de todos los softwares BIM, ¿no? Cuando en realidad hay muchísimos y para diferentes usos, ¿no? Como bien lo podemos ver. Tenemos los softwares para la parte de tiempo, los software para la parte de costos, ¿sí? Los software para la parte de sustentabilidad y los softwares para operatividad o parte de mantenimiento. Entonces, hay muchos más, ¿sí? Yo aquí solamente quise plantear algunos de los que pueden ser un poquito más sonados, pero pues cabe recalcar esto, ¿no? Es la verdadera interacción entre todos estos tipos de software, entre diferentes especialidades,
¿sí? Lo que realmente hace que esto funcione como... Ahora bien, ¿cuál ha sido la estrategia internacional con relación a la metodología BIM? Bueno, ciertos datos, ¿no? Ahora sí que datos puntuales. Como que en Estados Unidos en 2003 lanzó su programa nacional 3D, 4D BIM y lleva años expandiendo BIM en proyectos de tipo público. ¿Sí? El Reino Unido y Corea del Sur, BIM es obligatorio para proyectos públicos desde 2016. En Chile, el uso de BIM se hace obligatorio en 2020 para el desarrollo y operación de proyectos de edificación de estructura pública. ¿Sí? En España, su implementación ha sido progresiva. Se hizo obligatorio el uso de BIM en el diseño y construcción en 2018 para inversiones superiores a 2 millones de euros. ¿Sí? Y el gobierno francés ha exigido el uso de BIM para proyectos de más de 20 millones de euros, aunque paulatinamente será obligatorio para todos los proyectos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un panorama, pues, digamos, tal vez no es el panorama más amplio, pero sí dentro de la parte de influencia, ¿no? Que nos ha llevado a ver qué está pasando en México, ¿no? En términos de metodología BIM. Ok, entonces, ¿cómo estamos en México, ¿no? Con relación a la estrategia de la implementación de la metodología BIM. Bueno, como tal, en el año 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta la estrategia para la implementación del modelado de información de construcción. ¿Sí? Esto, pues precisamente como una forma de subirse al barco, si lo podemos poner en términos muy simples, hacia todo lo que estaba sucediendo a nivel global en los últimos años con relación a la implementación de estas nuevas herramientas digitales de trabajo. Entonces, pues, ¿qué busca esta estrategia? Fomentar el uso de BIM en los proyectos de infraestructura, mejorar los procesos de los proyectos de infraestructura pública mediante la metodología, aplicación de herramientas tecnológicas, así como impulsar la participación del sector privado y otros organismos en la estrategia para completar la cadena de valor y utilizar los resultados de la implementación de la metodología para una mejora continua de en la infraestructura. Como bien decía yo hace unos momentos, se ha entrado una campaña muy fuerte para invitarnos a los profesionistas de la industria de la construcción, ya sea ingenieros o arquitectos, a que nos empecemos a capacitar, a que nos empecemos a actualizar, ofreciéndonos diplomados, actualizaciones, maestrías incluso en estos términos, así como en otros países, el requerimiento de la utilización en algo obligatorio. ¿Va? Ya para no ser muy extensa la charla, como ¿no? Poner imágenes, cosas muy, muy sencillas. De hecho, lo del despacho, ¿no? Incluso, pues, la manera de llevar un plano de arquitectura, ¿no? Un plano arquitectónico de un pequeño proyecto, ¿sí? Proyectos de mediana escala, el orden que te maneja, digo, pudiéramos entrar en términos de hablar ya como tal del software que estamos utilizando, pero lo que yo les puedo compartir como experiencia es que a mí me ha ayudado a ser incluso más ordenado en los procesos de trabajo. Siempre me he considerado pues ahora sí que muy ordenado, muy comprometido en tratar de siempre entregar un muy buen producto hacia mis clientes. Sin embargo, como tal, la herramienta me ha ayudado a optimizar todos esos procesos. ¿Sí? Incluso pues que podamos hacer trabajos, como digo, que aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De una instalación de agua como tal, pero pues bueno, o sea, hacer un isométrico, pues lo hemos sabido hacer de tiempo atrás, ¿no? Desde hacerlo a mano, desde hacerlo con un software de tipo CAD, pero bueno, ya el hecho de que nos ayude a, por ejemplo, cuantificar hasta el codo, la T, la Y, cualquier otro elemento, no se convierte en un valor agregado, por ejemplo, no digo solo por poner algo muy, muy puntual, ¿sí? Para no extenderme mucho con la presentación. Y bueno, para mí, si lo pudiera decir en una sola palabra, BIM es sinónimo de eficiencia. ¿Sí? Entonces, pues bueno, hasta aquí mi participación ahorita con la parte de presentación. Muchísimas gracias. Y pues quedamos aquí a la orden para responder sus preguntas e inquietudes.
Ok, gracias Javier. Si quieres volver la pantalla estándar, gracias por la participación. Vamos a iniciar el intercambio del conversatorio. Ingeniero Alfonso, si desea iniciar. Gracias, no está muy amable arquitecto Javier. Ha sido grato escuchar de manera tan sencilla algo que es tan actual y pues para muchos muy novedoso, a la vez de que también necesita cierta preparación y capacitación para poder desarrollarlo. No es algo que sea tan fácil como ponernos a escribir, ¿verdad? Se necesita pues conocer algún software anterior, tener algunos conocimientos elementales que me gustaría que pudieras enumerarnos, decir, no sé, necesitan conocer AutoCAD, necesitan conocer Revit, necesitan conocer esto, Excel o cómo transportar información que se tiene en cuanto a rendimientos para aplicarlo a la mano de obra que vamos a estar subiendo. Voy a considerar que esto es un archivo en donde van algunos diferentes elementos en diferentes modelos de programación, como digo, tal vez en Excel o algún programa de costos, de dónde va a tomar los datos, de dónde va a venir la información gráfica de CAD, de algún otro programa, por un lado, ¿no? O sea, para poder tener, para mí, esa primera parte y poder estructurar, porque si bien es cierto que una cosa es el desarrollo de las ingenierías, también lo es la parte económica de las obras, ¿no? Entonces aquí viene la financiación, y viene la programación en el tiempo, cómo se abonan, se restan, para cómo se programan las cosas, y también eso lo podemos incluir, cómo y dónde considerarlo. Entonces, toda esta base o todos estos datos que necesitamos, como cuando resolvíamos problemas de física o de cualquier otra de las materias, dinámica, por allá que teníamos que identificar en el programa, en la pregunta que nos hacían, el problema planteaba, y identificar pues, cuál es el peso, cuál es la velocidad, cuáles son los ángulos, cuáles son los coeficientes, bla, bla, bla. Entonces, con eso ir integrando las diferentes fórmulas para poder ir desgranando y obteniendo el resultado. Estoy haciendo una analogía tal vez muy elemental o muy burda de lo que es el BIM, que se ha ido perfeccionando y es algo moderno, y estamos viendo que en otros países pues ya por default lo están llevando y están exigiendo a que todos vengan incorporándose a ello. Me llama mucho la atención que aquí se cacarea, como decimos coloquialmente, muchas cosas, pero hacemos nada. Lo único que hacemos es ruido. Entonces, te dicen, no, que para que haya una mejora, que se incorpora, y no creo que obra alguna de las que hoy se están desarrollando, y más en el gobierno o los gobiernos, voy a decir, para no salirme, ¿no?, de los tres niveles de gobierno, estén llevando esto. Tal vez son los estados, pero serán los menos de todos los 32 estados que tenemos en el país. Entonces, esto estamos viendo que si bien es cierto, es para mejorar, como no hay ninguna obligatoriedad, no hay ninguna norma que nos cumplimiento de esta nueva herramienta, pues bueno, queda al libre albedrío de que el inversionista o el gobierno o la autoridad decida si lo compra para aplicar o no, y quién lo va a utilizar, quién lo va a gestionar. Aquí nos topamos con algo, para mí, fundamental y triste, porque en muchas de las instituciones hay personas que pues están solamente allá por alguna otra situación, no tienen la capacitación que se necesita ni las preparaciones técnicas o profesionales que se requieren para poder hoy en día, por ejemplo, hay varios casos que hay analistas de precios que son licenciados en economía o son contadores públicos o son abogados y no tienen nada que ver con lo que tiene que ver en la generación y revisión de matrices y rendimientos y bla, bla, bla. Pero bueno, les dan esa plaza y la ocupan y punto. Lo mismo me temo que podríamos estar encontrando ahorita si llegara a ponerse por decreto que esto sea una obligación, que si bien es cierto es para mejorar como está ocurriendo en algunos otros países que bien citaste, aquí pues nos quedan años luz todavía para acercarnos a tener verdaderos especialistas en ello. No estoy menospreciando, los hay como tú, pero ¿qué necesitamos hacer? Es la pregunta, para tener cuando menos lo mínimo indispensable, arquitecto, y poder entonces sí buscar que empujemos las organizaciones
de profesionistas empresariales que esta norma sea aplicable. Lo pongo también como contraste, la certificación en edificios que cuidan el ambiente, el manejo de energías, los LEED, que le llaman las siglas en inglés, ¿no? O sea, vemos que aquí es una opción, no nos da un bono, no nos da un plus más que la cita per se. En cambio, en otros países, pues vemos que se premia a quienes invierten con estas tecnologías, a más que se exigen algunas otras, pero bueno, pues tienen beneficios con algunas otras prestaciones o facilidades, como son la exención de ciertos años de impuestos o bonificaciones en el pago de los mismos, bla, bla, bla. Entonces, si esta certificación LEED para los gringos, hay japonesa, hay certificación canadiense, certificación francesa, para todo lo que tiene que ver con edificios que procuren el manejo adecuado del medio ambiente y no contaminen, energías limpias y todo lo demás. ¿Qué esperamos o para cuándo podríamos estar esperando que esto sea una realidad aquí para nosotros? Y finalmente, ¿cómo hacemos para empezar a eso que tú dijiste, esa capacitación a través de diplomados o maestrías para poder desarrollar esto? Si bien es cierto que tal vez puedan hacerse maestrías si son 2 años, yo creo que más bien podríamos empezar con son en un menor plazo, pero hacer ejercicios más prácticos para poder irlos capacitando. Pues es cuanto, y muy amable, y gracias por la exposición, muy sencilla y muy atinada. Enhorabuena. Muchas gracias, ingeniero. Híjole, pues nos da muchísimos temas muy importantes, pero vámonos en el orden, ¿no? Como nos fue bien comentando. Como siempre les digo, ¿no? A las personas que cuando recién les empiezo a platicar, ¿qué requerimos, no? Digo, más allá de los conocimientos técnicos y que con base a la experiencia y los años vamos adquiriendo, ¿no? Tanto en las fases de generar proyectos, de cuantificación de obras, de controles, de explosiones de insumos, de procesos constructivos y demás, ¿no? Que eso pues al mismo tiempo nos los va generando. Más allá de esa experiencia, ¿sí? O de esos conocimientos, yo siempre les digo, ¿qué se requieren? Ganas de aprender, ¿sí? De entrada, ¿no? El incentivo personal de decir, me quiero superar profesionalmente, quiero estar al día, quiero ser activo, para poder dar el siguiente paso, ¿no? Que dice, yo requiero un software como tal, o sea, aparte de mi conocimiento, mis ganas, yo requiero algún software en particular para aprender algo, ahora sí que un programa de tipo BIM como tal. Ya no hablamos de toda la metodología, sino enfocando, ¿no? Quiero empezar por las primeras 2, 3 dimensiones. No requieren conocimientos de software de tipo CAD, que es lo que ha regido el mercado del dibujo asistido por computadora, ¿no? AutoCAD como tal. SketchUp, que ha sido un software que se ha integrado mucho al quehacer del arquitecto para generar modelos, para hacer videorecorridos, renders y demás, o que hay que saber de Opus o de Neodata o de otros softwares para cuestiones de costos, que diría, no hay que saber de todos los otros softwares, no es un requisito como tal, ¿sí? El primer incentivo es el personal de decir, actualizar, me quiero capacitar. Yo les cuento una anécdota. Yo empecé a capacitarme en software BIM hace 18 años con mi primer jefe. Yo llego a un auxiliar de dibujo hace 18 años y mi primer jefe me dice, oye, pues yo requiero que tú aprendas ArchiCAD. Sí, así me lo pone, ¿no? Yo estaba todavía yo soy de una generación donde a mí sí me tocó aprender desde secundaria el dibujo técnico a mano, reglas, escuadras y demás herramientas manuales. Después, al principio de los 2000, empezar a conocer AutoCAD, ¿sí? Todavía en aquel entonces el software de modelado 3D, de renderizado, era muy primario, ¿no? Era muy básico. Sin embargo, pues había softwares pues, que pues, para el que le metía tiempo y dedicación, pues podía tener una buena presentación. Entonces, cuando yo llego
en aquel entonces a ese despacho y me dicen, pues quiero que aprendas este software. Y dije, hijo, pues ahora sí que, como dicen, ¿con qué se come, no? Y bueno, o sea, al final del día, pues tenía al maestro en casa, el arquitecto me capacitó, y pues en mi quehacer, ahora sí que de entrada como un puesto muy básico de auxiliar de proyectos, pues fui aprendiendo, conociendo el software, eh, y un punto donde se convirtió también en parte de mi quehacer profesional y estudiantil, porque en aquel entonces yo todavía estaba en mis últimos semestres de la carrera, y es desde ahí, desde ese como primer como que empujón de mi jefe, ¿no? De yo requiero esto, ¿no? Para que tú trabajes conmigo y te doy la oportunidad de capacitarte, ¿no? Entonces, pues ese fue el primer incentivo, ¿no? Ok, lo requiero, yo quiero ese trabajo, yo quiero estar aquí, yo quiero estar al día. Entonces, nos encontramos me encuentro con esa, ¿no? Con ese asunto de que no era necesario que yo dominara AutoCAD. Claro que se requiere conocimientos básicos de sistemas constructivos, ¿sí? Como les digo, la misma experiencia nos va dando, pues para poder intentar lo que estamos pasando desde, que antes lo pasamos desde nuestra imaginación o nuestra creatividad, lo pongo con esos términos, a un papel, y que después lo empezamos a dibujar con CAD, pero pues CAD puede ser lo mismo que hacemos a mano, pero con la precisión de una computadora, ¿no? Te toma el mismo tiempo dibujar una planta, un alzado, un corte, que si lo dibujas a mano, ¿no? O el detalle de que, pues, que si te equivocas lo puedes modificar y ya, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando entramos con ese asunto de gestión de cambios, ¿no? Los clientes piden cambios eh, y pues nos encontramos con un cúmulo de planos y de información que requieren muchísimas horas de trabajo para poder a veces nada más cambiar, como veamos en el videito, la posición de una ventana, ¿no? Por irnos a un ejemplo muy, muy básico. Entonces, los software de tipo BIM, en el caso de ArchiCAD, que es lo que yo he venido aprendiendo en los últimos 18 años, me abrieron este panorama, ¿no? Este panorama de no solamente estoy haciendo un dibujo, estoy realmente construyendo virtualmente el edificio. Tengo que saber y me puedo asesorar, por ejemplo, yo soy arquitecto, ¿no? Y no tengo nociones muy básicas de cálculo estructural, no calculo como tal, no me dedico a esto, pero pues obviamente me apoyo, ¿no? En mi calculista, en mi diseñador estructural, para poder predimensionar ciertos elementos constructivos, ¿no? Columnas, traves, losas, ¿sí? Por poner un ejemplo simple. Y bueno, con base a esa asesoría primaria, pues yo poder empezar a modelar virtualmente, ¿no? Y predimensionar mis elementos estructurales, cuáles son estructurales, cuáles no son, ¿sí? Predimensionamiento de ventanas, aberturas, si yo me meto desde el asunto, por ejemplo, de la bioclimática, ¿no? Que es lo que yo hago, ¿no? La dimensión adecuada de puertas y ventanas, no solamente por un capricho formal, sino por el tema de poder aprovechar la luz natural, la ventilación adecuada y diferentes cosas, ¿no? Entonces, es el conocimiento que traemos previo a desde nuestro quehacer como ingenieros, arquitectos, lo que es el empuje realmente, ¿no? Dejar bien claro eso, que no hay que tener un conocimiento. De hecho, yo les he dicho, yo le enseño, porque yo también parte de mi quehacer profesional, lo dedico a ofrecer capacitación a quien desee, porque pues obviamente tengo la prueba irrefutable de que lo practico en el día a día, de que no es un software moda, ¿no? No es un software que va a pasar, o no es una metodología de trabajo. Tal vez, digo, con el paso de la tecnología y las nuevas herramientas y demás, pues nos vamos a encontrar con nuevos procesos, nuevas metodologías, pero no, hay que dejar bien claro que hablar de metodología BIM o de un software BIM no es un software de moda que al cabo de unos años ya no va a tener efecto, ¿sí? Definitivamente es la actualidad, es a lo que nos debemos acercar nosotros de la construcción, ¿sí? A estar capacitados en eso. Entonces yo les digo a las personas que llevo a capacitar, de entrada, bórrate el chip, otro software que tú conozcas, al menos en términos de modelado y generación de planos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Respondiendo a las inquietudes, ¿no? Que me comentaba ingeniero, sobre el tema de la implementación en México, como bien dice, ¿no? Cacaraqueamos mucho, pero hacemos poco, ¿no? Sin embargo, pues yo también creo que estamos muy en pañales todavía a nivel nacional.
pues tengo la oportunidad de colegas de diferentes partes, ¿no? Del país. Algunos utilizan Software BIM, algunos otros todavía no. Tengo entendido y sin querer eh, retomar cosas del pasado, que por ahí el proyecto del pues, ya extinto aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de México, lo estaban trabajando con Software BIM por personas que yo que conozco en el ámbito de la arquitectura, que estaban trabajando directamente en ese proyecto, sí estaban implementando metodología BIM, por ejemplo, tengo ese dato por ahí, sin entrar en más detalles, pero en definitiva yo creo que sí hace falta que nos podamos pensar en las, como digamos, desde nuestro rubro, ¿no? Desde el sector de la construcción, eh, y empezar a impulsar un poquito más fuertemente la oferta educativa, la promoción, como les digo, hay mucha oferta educativa, ustedes se meten a redes sociales, citemos Facebook tal vez, y se encuentran capacitación en BIM, curso de Revit, curso de ArchiCAD, diplomado en BIM Manager. Entonces, pero precisamente, ¿no? Es el desconocimiento, como bien dicen, de no tener un panorama claro de hacia dónde queremos llegar con esto, ¿no? No es solamente decir, hago un curso de capacitación por decir que estoy actualizado, pero si no lo implemento, pues entonces, pues esas horas de trabajo, pues quedan en nada, ¿no? Y seguimos trabajando con CAD y con SketchUp y con Excel y pues de ahí nos salimos, ¿no? Entonces, tuve también la experiencia hace un par de años de que tuve la oportunidad de capacitar a una empresa constructora de acá del estado, que igual llegó a sus oídos por recomendación de uno de mis exalumnos, ¿no? Pero precisamente era ese el detonante, ¿no? La inquietud y las ganas de la capacitación profesional. Igual se los dije, era un ingeniero como tal el que me contrata, y yo le dije, ingeniero, pues yo te estoy cobrando por esta capacitación, ¿no? Yo me estaba moviendo a 4 horas de aquí de mi ciudad para irles a por 2 semanas, pues había un cargo, ¿no? Como tal, ¿no? De honorarios por ese servicio. Les digo, y se lo dije con toda franqueza, ingeniero, si tú vas a invertir esta cantidad de pesos en este curso, mi mejor recomendación es que lo apliques, ¿sí? No, no, es que sí queremos. Sí, pero en serio le digo, que lo hagan parte de su quehacer profesional a partir de ya. Y yo con todo el entusiasmo y las ganas, el compromiso, sigo resolviendo las dudas incluso posterior a concluir el curso. ¿Por qué? Porque entonces es una inversión que vale la pena. ¿Sí? Si tú quieres un curso para mantener a tu personal ocupado unas horas, porque a lo mejor están en una fase donde no tienen mucho trabajo, pues entonces vas a tirar tu dinero a la basura. ¿Sí? Por eso hablo de la parte del aliciente, decir, lo ponemos en práctica, somos parte de nuestra empresa, de nuestro quehacer en el día a día. Y sí, la verdad es que sí se pusieron mucho las pilas, incluso 3, 4 meses después me vuelven a llamar para que hiciéramos una especie de retroalimentación y de un mini taller para precisamente resolver las dudas que ya en el día a día les iban surgiendo. Y pues los hacemos parte, ¿no? Digo, esto por poner un ejemplo de cómo desde estos incentivos pues también parten desde la iniciativa personal, ¿no? Y de las pequeñas empresas, del sector privado, creo yo, ¿sí? Creo que antes del sector público, pues a nivel privado, y que precisamente pues los gremios como las cámaras de construcción, los colegios, ¿sí? Se empiezan a subir a este tren, ¿no? Pues ya he tenido la oportunidad por ahí de platicar algunos colegios de arquitectos, con algunas partes del gremio, para precisamente impulsar esta curiosidad o estas ganas de actualizarnos, porque en definitivamente, pues sí, sí, ingeniero, estamos todavía muy lejos de que la iniciativa pública se ponga las pilas como tal, pero pues yo creo que desde acá, desde el sector privado es donde tenemos que empezar a empujar esta situación, eh, porque pues sí, nos encontramos con retos complejos, ¿no? Como lo que mencionaba, ¿no? Que luego a veces no tenemos los funcionarios públicos adecuados en los puestos que deben de ser para hacer este tipo de promociones. Y pues bueno, no sé si con esto responde sus inquietudes. Sí, arquitecto, y nada más me gustaría, para terminar de cerrar esta parte, para poder
manejar este programa o trepar los archivos que se van necesitando para formar este expediente. Tienes que ser ingeniero o arquitecto, o puede entrar algún contador o algún área diferente a la técnica en este modelo BIM. Ok, yo considero entrada sí son requeridos los conocimientos en construcción, ¿sí? Puesto que, pues como bien lo veíamos en video y en información, pues necesitamos hacer un modelado virtual del edificio. Entonces, pues ser contador, pues no nos da un perfil de que sepan, como decía hace un rato, predimensionar una columna, una viga, entender los bloques se ocupan para un metro cuadrado de construcción de un muro, ¿sí? Porque incluso podemos llegar a usar los software de tipo BIM al grado que nos pueden ayudar a generar cuantificaciones, ¿sí? Si ingresamos la información adecuada. Entonces, yo creo que sí, el perfil de entrada para un software de tipo BIM va en el ámbito del gremio de la construcción. O sea, yo voy a esto, estoy en el círculo de todo el proceso de BIM, ¿no? Que inclusive hay partes que consideran presupuestos, insumos y todo lo demás, y eso muchas veces en el área de adquisiciones de las empresas o de contabilidad se tiene toda esa información. Entonces, por eso es que era la... Yo creo que digamos, si bien recuerdan, estábamos viendo esta parte de las dimensiones, ¿no? Yo creo que en la parte de la cuarta dimensión, que precisamente es la que habla de los costos, ¿sí? Pues digamos, puede haber la especialidad, la parte de especializarse en eso, ¿no? Como bien dice, tal vez no es de entrada el arquitecto o el ingeniero, ¿no? Sí, como bien dicen. Yo creo que replanteando un poquito, yo creo que lo que tendremos que tener claro aquí es que si bien de entrada en las primeras dos dimensiones de la metodología, la parte del ingeniero y del arquitecto son sumamente importantes porque son los que conceptualizan y prediseñan el edificio como tal, ¿sí? Antes de ser llevado a la realidad, posterior empezar a ver precisamente esta parte de costos donde habrá otros especialistas, es pensar en el hecho de que aquí es un trabajo en equipo, ¿no? Como bien lo hacemos en el día a día. Es un trabajo llevado a una plataforma virtual donde diferentes especialistas en diferentes ámbitos, sean constructivos, sean de costos, sean de operación, de eficiencia energética, se conjuntan para retroalimentar y optimizar un modelo virtual que posteriormente va a ser llevado a la realidad, ¿no? Y que precisamente en ese trabajo, que digo, lo digo en esos términos porque realmente es así. Tenemos un modelo virtual en el cual incluso ya mediante la nube, ¿sí? Podemos trabajar mediante un servidor, varias personas, podemos estar aquí nosotros tres desde nuestras ubicaciones y pudiéramos estar trabajando en el mismo modelo, los tres al mismo tiempo, con diferentes aspectos, uno con la parte constructiva, otro, yo por ejemplo, Tito con la parte constructiva, yo con la parte de acabados y tal vez con la parte de costos, ¿sí? Y toda esa información se va a acumular ahí, ¿sí? No es como que te paso el archivo y tú lo actualizas, sino que al mismo tiempo, en tiempo real, podemos estar trabajando. Entonces, tal vez llevando un poquito más allá su pregunta, ¿no? Entonces, sí pueden entrar diferentes especialistas. En definitiva, obviamente estamos conscientes que a veces, pues no es como tal un analista de costos, egresado de ingeniería o de arquitectura, quien lleva esa parte, ¿no? De cuestiones de insumos y demás. Pero aquí el punto sería, para concluir, que tendría que capacitarse en el software BIM adecuado, ¿sí? Para llevar a cabo este trabajo en conjunto. Gracias, arquitecto. Oye, Javier, y tú que mencionas la parte de la capacitación, efectivamente hay mucha oferta de capacitación, me ha tocado verla, que se da por parte de terceros, pero en el caso de la formación de los profesionistas, ya en las escuelas de educación superior, en las universidades, en los tecnológicos, pues lo hemos visto, sobre todo tú que participas en el Instituto Tecnológico de México, la actualización de los programas de estudio no suceden con la velocidad bueno, al tiempo que nos gustaría a nosotros verlo.
¿Sabes de alguna universidad o tecnológico donde ya se imparta esta tecnología o esta modalidad BIM para llevar a cabo los proyectos? Sí, mira, precisamente, digo, tal vez mi panorama no es muy amplio, pero hace un poco tuvimos un acercamiento con la Universidad Autónoma de Baja California, ¿sí? En el campus de Mexicali, donde se oferta la carrera de arquitectura. Por ahí estuvimos, precisamente estuvimos una charla con ellos y tenemos el entendido de que ellos sí tienen dentro de su oferta educativa el manejo de software BIM en sus planes de estudio. Digo, seguramente debe haber más universidades que ya lo estén implementando. Yo tristemente te podría decir que en el Instituto Tecnológico de La Paz, como nos hace falta trabajo colegiado para poder solicitar pues ahora sí que al TEC-NM, el que aquí en nuestra institución ya se puede implementar en la enseñanza de metodología BIM en vez de software de tipo CAD. Una pregunta, o sea, ¿cuánto tiempo estimas lo mínimo necesario para tener las herramientas elementales para poder ir desarrollando esta metodología e implementándola poco? Yo creo que dentro de la experiencia que tengo, yo creo que una capacitación en promedio de unas 40 a 60 horas nos dan las herramientas necesarias para poder tener un conocimiento amplio y empezar a manejar la experiencia BIM en términos de las primeras dos dimensiones, ¿sí? De lo que es la dimensión de conceptualización y diseño, ¿no? Y también trabajando la parte, digamos, estructural en instalaciones, ¿sí? Básicamente, eso nos daría, obviamente, pues ya sabemos, ¿no? La práctica hace el maestro, hay que seguir buscando llevar en el día, como bien digo, el manejo de las herramientas para pues poder seguir creciendo, ¿no? En conocimiento y en experiencia, pero básicamente yo tengo ya muy medido eso, ¿no? O sea, incluso yo lo hago, ¿no? Con las capacitaciones que he llegado a tener con otras personas, eso, ¿no? De que yo les digo, yo no te puedo vender un curso donde en 20 horas te voy a enseñar todo, ¿sí? Es una falacia realmente el decir que en 20 horas, porque veo mucha oferta educativa donde en cursos de muy corta duración te prometen que vas a aprender mucho y no es así realmente, ¿no? Entonces, sí requiere, no hablando de una capacitación a nivel de entrada de un diplomado, podemos empezar con pequeños módulos de corta duración, pero una sucesión de pequeños módulos, ¿no? También para que no sobresature la cabeza de información, ¿no? Y digamos, primer shock inicial que yo creo que todos los que hemos tenido este proceso de pasar de la mano al CAD y luego el BIM, pues hemos podido tener, ¿no? Javier, oye, y bueno, ya lo veíamos en tu presentación que desde proyectos muy pequeñitos hasta los muy grandes se puede implementar, que es lo que tú mencionabas, que no nomás para los proyectos muy grandes, ¿no? Es para toda la gama de proyectos de construcción en general. Y hablabas de la obligatoriedad de implementarlo a la obra pública, que ya se está dando en algunos países. ¿Cómo ves tú esa fase que sea obligatorio en la obra pública? ¿Traería mejores prácticas? ¿O crees que una obligatoriedad, por el contrario, generaría más problemas? ¿Cómo ves el hecho que digan es obligatorio? Ahorita ya nos quedó claro que es opcional y que se quiere fomentar en la iniciativa privada, pero el momento en que digamos va a ser obligatorio para toda la obra pública, como en algunos países que tú ya mencionaste, ¿cómo ves eso? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué opinión tienes? Mira, yo creo que de entrada, y como bien dice el ingeniero, en nuestro país vamos a entrar en una fase como de negación, ¿no? En definitiva, la intención de la estrategia de la implementación de la metodología BIM en México busca que a partir del 2020 ciertos proyectos de cierta magnitud, ¿sí? Así como hacían otros países, se convierten en obligatorio, ¿no? Proyectos de N cantidad de metros cuadrados, digo, no estaríamos hablando de una casita, ¿no? Estamos de acuerdo de interés social,
pero sí en desarrollos grandes, en concursos de obra pública, se empieza la obligatoriedad de esto, ¿no? Si bien mi punto de vista siento que estamos todavía de, del sector privado, de esta inquietud por capacitarse, y pues la oferta pública pues de pronto. Entonces yo considero que va a llegar ese momento en algún punto, en un corto periodo de tiempo realmente, y donde nos vamos a encontrar en esa parte donde va a ser una premura, porque es un requisito más como la serie de requisitos que te piden para sacar una licencia de construcción, ¿sí? Por decirlo así, ¿no? En esos términos tal vez burdos, ¿no? En algún punto se va a convertir en una situación de que el gobierno federal, estatal o municipal va a requerir la implementación de este tipo de metodologías de trabajo, y los profesionistas, de ellos se van a ver envueltos en una situación de discordia, de negación, y de que pues lo tengo que hacer porque pues así me están pidiendo el requisito, y entonces pues las capacitaciones se van a disparar, pues más que por las ganas de hacerlo, por la necesidad de estar dentro de la jugada, ¿sí? Yo veo ese panorama, como yo tengo 18 años trabajando con esto no es una cuestión nueva realmente, simplemente pues con estos nuevas políticas internacionales que se han venido dando, está llegando como tal, y pues bueno, o sea, ahora sí que las oportunidades van a estar pues para el que quiere estar al día, ¿no? Y no que no vayan a estar para las otras personas, simple y sencillamente pues va a ser este proceso de, híjole, ya me llegó el abuelo de los talones, ya lo tengo que hacer. Sabía que tenía que haberlo capacitado hace 3 años, pero pues bueno, vamos haciéndolo, ¿no? Eventualmente yo creo que esto va a llegar, pues si bien sabemos, estamos en un mundo globalizado, y esas tendencias pues nos van a permear, ¿no? Y nos van a absorber. Entonces, yo creo que va a ser todo un proceso aquí en México, el que esto se empiece a implementar y que sean la mayoría quienes estemos dentro del barco de la metodología BIM. Ingeniero Alfonso, ¿algún último comentario? Sí, como no, muchas gracias a ti, Tito, y al arquitecto Javier Lucero por esta interesante plática. Y nada más para, como corolario de esta tertulia que hemos tenido, yo creo que tenemos que seguir apostando a la capacitación constante y a brindar mayores calificaciones a todo lo que estemos haciendo, pero también eso indirectamente o de manera puntual se tiene que impactar en el costo de obras, porque tenemos que apostarle a la capacitación como hacen otros países para salir adelante, y esto lo sabemos nosotros, Tito, en la federación, en los colegios, es sumamente importante, y no podemos soslayar esta capacitación que tiene que ser valor agregado a los trabajos que estamos haciendo. Nuevamente, Javier, muchísimas gracias por esta tertulia. Creo que hay espacio para poder seguir abundando en el tema, y te felicito por estar llevando a cabo esta labor titánica. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Javier, ¿algún último comentario, arquitecto? Pues bueno, simple y sencillamente recalcar la importancia, y yo creo que un poquito de la mano de lo que comentaba el ingeniero, la importancia, ¿no? De tratar de seguirnos actualizando y de seguir pugnando por precisamente que se le dé ese valor a este esfuerzo, ¿no? Porque si bien es cierto, o sea, como decía hace yo un rato, ¿no? Todo empieza en una voluntad personal, ¿no? De salir adelante, pero al final de cuentas tenemos que empezarnos a reunir los gremios para poder empujar esto y trabajar en conjunto para que no solamente sea un asunto de un requisito, ¿no? Que yo hace rato decía, pues esto se va a convertir en una requisición, pero pues que más que el asunto de que sea una requisición, pues que también sea un aliciente, ¿no? Como decía el ingeniero hace un rato, que se empiecen a hacer incentivos de alguna manera para pues que estemos todos actualizados,
y pues que seamos más competitivos, y ya no solo, ya no lo digamos a nivel país, ¿no? Sino que realmente seamos competitivos en la jugada a nivel internacional, ¿no? Que si bien sabemos, pues hay muchas personas que la han sabido hacer y que han triunfado pues, en el extranjero, ¿no? O sea, tenemos muchos ejemplos de mexicanos que la han sabido hacer. Pues bueno, yo creo que esto tiene que permear también más hoy día en el quehacer que hacemos los involucrados en la industria de la construcción. Y pues bueno, para finalizar, nuevamente muchísimas gracias por el espacio. Yo encantado de volver en alguna otra ocasión, ya sé que le demos continuidad a este tema o algún otro relativo a temas de diseño bioclimático, que pues es la especialidad como bien comentábamos. Entonces, pues acá andamos, seguimos a la orden y pues nuevamente un gusto. Muchas gracias, Javier. Bastante interesante la plática del día de hoy. Y también gracias a todos quienes han llegado a este punto del video, pero ahora queremos saber qué opinan ustedes. ¿Cuál consideras que es el verdadero impacto de la aplicación de esta metodología para el diseño en la industria de la construcción? ¿Cómo se podría mejorar su aprovechamiento? Y si consideras que las escuelas de educación superior ya deberían de integrarla en sus planes de estudio. Por favor, dejen sus comentarios y si les ha gustado este video, no olviden compartirlo con sus amigos. Los invitamos a visitar nuestro blog en contrafuerte.com.mx y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Hola, buenas tardes.